Cada día me levanto. Hola y bienvenido a nuestro espacio del reto del día. Hoy nuestro formato de conversaciones con un invitado muy especial, Pastor Alejandro García, quien nos cuenta su testimonio, su historia, las enseñanzas que le dejó esta historia, esta experiencia y cómo podemos nosotros poder aplicar una enseñanza de estas a nuestra vida diaria. Todo para que seamos edificados, fortalecidos y crezcamos en el conocimiento de Dios. Así que quédate con nosotros en este mensaje y Dios te siga bendiciendo. Bienvenido. Es una conversación con el que me dio la salvación. Mi vida entera es su canción. Conversaciones, pura bendición. Escucha bien, mi gente. Aquí está Cuando él me dice eso, que vaya y saque las cosas, yo le digo, no, espere, déjeme hablar con su jefe. Solicité como una audiencia con el jefe, le insistí y me dice, espérese, yo vuelvo más tarde. Y la noticia era que el jefe mismo había ido allá al lugar donde estábamos secuestrados, escondidos, ya en la ciudad de Durango, ¿no? Ya habíamos salido del otro lado. Y me hacen salir como a las 10 de la noche, me hacen salir y me meten en una camioneta sin que yo le vea la cara al hombre, me hacen agachar la cabeza y con escoltas allí, con una escolta allí todo parecía King Kong, me ponía la mano en la cabeza para que yo no levantara la cabeza y nos fuimos hablando. En ese trayecto yo le hablé de Jesucristo, le dije que me dejara compartirle de Cristo y le hablé del Señor y todo. Y le dije que no nos fuera a sacar, que nos dejara el otro día, mira cómo conseguíamos los recursos que se necesitaran. Había que conseguir $12,500 y para que nos dejaran ir. Entonces, él estaba muy reacio porque decía que él estaba en problemas con tenernos a nosotros allí. Eso era como algo muy político, muy porque también sale el gobernante de Zacatecas diciendo, desmintiendo que estábamos secuestrados. O sea, eso era algo muy, ellos para quedar bien, ¿sí? A nosotros, el hombre decide dejarnos. Dice, listo, mañana yo vengo por ustedes para que hagamos un video, para que muestren que ustedes están bien. Y al otro día pensábamos que venía por el video. Y no, vinieron fue por nosotros. Alcanzamos a recolectar $8,500. Digo alcanzamos, pero la verdad fue la gestión la hicieron ustedes, la iglesia, la Gran Comisión, mi hermana, mis amigos, conocidos, Samuel también gestionó préstamos. Bueno, mucha gente ofrendó, mucha gente nos ayudó allí bajo la dirección de todos ustedes y ahí pudimos salir hasta escoltados, nos daban la oportunidad de irnos, devolvernos, entregarnos a la fiscalía o seguir adelante. Entonces, la verdad es que estábamos tan desconfiados de las autoridades, de todo, que no quisimos entregarnos a ningún lado, sino que quisimos más bien entregarnos a las autoridades americanas directamente, porque ahí hubiéramos podido devolvernos. La fiscalía, imagínate que la fiscalía llega allí, nos llevan a un hotelucho, como decimos en Colombia, y allí llega la fiscalía por nosotros, y sin identificación, sin nada, eso nos pegaron un susto porque tumbaron esa puerta, eso fue como de película. Y, y yo le escribí, porque ya teníamos celulares, yo le escribí al jefe de los que nos tenían custodiados, dije, aquí está la fiscalía, ¿qué hago? ¿Me quieren llevar? Y él me dijo, no, tranquilo, tranquilo que ya mi jefe está hablando con ellos, ya mi jefe está encargándose de eso con ellos, ya está hablando con ellos. Entonces uno se da cuenta que eso es ahí un enredo, ¿no? Corrección también, ¿no? Lamentablemente el mundo está así, sí. Eso es algo muy, eso es un grito silencioso que quieren callar, pero lamentablemente hay mucha gente política involucrada también y pues no estoy diciendo mentiras, me di cuenta y es lo que hablo, ¿no? Eh,
¿Qué más te cuento allí? Decidimos quedarnos, ellos nos escoltan hasta Ciudad Juárez, nos embarcan en un bus escoltados hasta Ciudad Juárez y ya en Ciudad Juárez con una persona referenciada, eh, ya una persona ya de más confianza, no de este grupo de secuestradores, sino ya además porque conocía a mi hermana, él nos ayudó a acercarnos al puesto de migración y ahí es donde las autoridades americanas nos reciben y estudian el caso de nosotros allí, nos tienen un día y medio más o menos y nos dejan seguir, nos envían unos documentos para que podamos seguir y avanzar en un proceso migratorio. Entonces, Y ahora ya mirando en retrospectiva, mirando hacia atrás, em, ¿qué lecciones les dejan a ustedes toda esta experiencia que nos puede ser útil a nosotros también en momentos de dificultad? Yo creo que todos nosotros enfrentamos crisis en diferentes áreas, enfrentamos adversidades en diferentes áreas. Ustedes privados de la libertad, otros están enfrentando un problema familiar, una ruptura familiar, otros enfrentan una pérdida, otros enfrentan una situación financiera, otros enfrentan falta de empleo, etcétera. Y cada uno de nosotros vive la crisis con con la misma intensidad. Nadie puede decir yo cambiaría un secuestro por una enfermedad o yo cambiaría una pérdida por por una falta de empleo, etcétera, o por unas deudas, lo que sea. Eh, ¿qué enseñanza nos puede compartir ahora viendo en retrospectiva de la actitud que debemos tener, los pensamientos que debemos fortalecer, los pensamientos que debemos dejar a un lado en medio de la crisis más difícil? bueno, hay muchas cosas que uno puede resaltar, ¿no? Una de ellas es la importancia de tomar toda decisión importante necesita la sabiduría de Dios. Entonces siempre es bueno pues hacer las cosas bajo la sabiduría de Dios, ¿no? Dice Santiago 1:5 que si necesitamos sabiduría, que la podemos pedir a Dios y que Él la dará abundantemente y sin reproche, ¿no? Porque es que, y los procesos, bueno, en sí los procesos, pero bueno, esto es como algo que viene como de la mano, porque la sabiduría también necesita de tu madurez, y la madurez se demuestra en tu actitud, en cómo enfrentas las cosas, ¿no? Porque la sabiduría es saber qué hacer, pero la madurez es saber cuándo hacerlo. Y eso es muy importante, de poder desarrollar la madurez. La madurez la desarrollas con una actitud y la actitud lógicamente viene desarrollando tu carácter, el carácter viene desarrollando tu comunión con Dios. Bueno, eso es como una cadena de muchas cosas que te van a ir ayudando allí, ¿no? Entonces, por eso antes de cualquier decisión, pues siempre es bueno orar, siempre es bueno buscar el consejo, siempre es bueno esperar en Dios. Como les decía ahora, no tomes una decisión trascendental sin antes tomarte un café para que tu decisión no sea como en el calor de las cosas, sino, sino con calma, con paciencia, ¿no? Eh, entonces, allí orando, buscando a Dios y toda la cosa. Ahorita mencionabas bueno, ¿qué otra cosa podemos aprender? Una de las lecciones que yo aprendí del proceso, ese proceso me ayudó a conocer un poquito más a Dios, o sea, Dios siempre va a estar contigo, en todo momento, en tus momentos lúcidos y en tus momentos oscuros. Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a desamparar, pero tú tienes que estar convencido de Él, tú tienes que estar convencido del Dios que tú tienes, tú tienes que estar convencido del Dios de la Biblia, que Él es un Dios vivo, que Él es un Dios real. Esto no es carreta, no es mentira, ¿sí? Eh, por eso, pues, es importante desarrollar las convicciones allí. Cuando tú lees allí la palabra de Dios, buscando a Dios, bueno, allí vas a, a ir adquiriendo a ir fortaleciendo tus convicciones. Las convicciones, a veces traemos un sistema de pensamiento del mundo. El mundo le enseña a uno a ser temeroso, le enseña a uno a ser miedoso, desconfiado, egoísta. El mundo le enseña a uno tantas mañas, tantas cosas, viendo a veces, pero a través de Dios y a través de Jesucristo, de su enseñanza y de vivir la palabra de Dios, pues
pues vas derrumbando como esas fortalezas allí y adquiriendo, sembrando principios que te van a ayudar a tener una buena actitud, a madurar, a crecer para enfrentar cualquier circunstancia, ¿no? Cualquier situación. Aún las actitudes son decisiones, porque como hablábamos ahora, tú decides tener miedo, tú decides tener confianza en Dios, tú decides eh, ser optimista o ser pesimista, tú decides quejarte o ser agradecido. Entonces pero todo tiene que ver con tu sistema de pensamiento y tus convicciones allí, ¿no? Eh, entonces, ¿qué otra cosa pudiéramos resaltar allí? Sí, confiar en Dios, que Él es sobrenatural, Él está en control de todas las cosas. Hablábamos del fruto de las cosas al inicio, pues todo esto me ha servido para crecer más como persona, tal vez ser más determinado en algunas cosas. Se me han abierto puertas, mira que casualmente esto me ha dado oportunidades para trabajar. En estos momentos estoy trabajando para el Consulado de Colombia en Chicago y es a través de la experiencia. Esa experiencia me empezó a abrir una serie de puertas donde estoy trabajando para ellos, les estoy ayudando a manejar las redes sociales, que soy productor audiovisual y, y se me han empezado a abrir una serie de puertas allí. Ya gracias a Dios tengo mi empresa, se llama Media Innovation Agency aquí en Estados Unidos y estoy empezando a trabajar, empezando así poco a poco a abrir puertas de la mano de Dios, siempre confiado en Dios, siempre, o sea, esa experiencia te deja a ti con una confianza y una tranquilidad de saber manejar los momentos de tensión, de angustia, de miedo, de zozobra, eh, pero, pero aun cuando tú te equivoques, si tú te rindes a Dios, ahí se empieza a cumplir el texto de Romanos 8, donde dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todo. Entonces, es conocer un poco más a Dios en esa faceta de cómo nos cuida, cómo su palabra se cumple para nosotros, ha sido muy sobrenatural. Ver sus bendiciones, ver las bendiciones económicas que nos ha dado. Nosotros después del secuestro, bueno, lo cuento como testimonio, antes teníamos unos compromisos económicos que no estaban muy difíciles de sacar eh, en Colombia. Aquí, después del secuestro, pues, lógicamente hubo dineros prestados que también tocó empezar a pagar. Nosotros debíamos casi 100 millones de pesos, después con todo, sí, todo sumado. Y gracias a Dios ya pagamos todo eso. Entonces, eso es un testimonio, ¿no? Del fruto de cómo Dios nos ha respaldado, nos ha ayudado también. Bueno, y después de este mensaje, de esta experiencia que nos comparte el pastor Alejo, desde, bueno, una experiencia muy íntima, muy personal que vivió junto a su familia y que nos deja lecciones, le dejó lecciones a él, nos deja lecciones a nosotros que nos pueden ser muy útiles para aplicar en muchas situaciones, muchas circunstancias de nuestra vida, pero que más allá de las situaciones y circunstancias, sabemos que tenemos un Dios, un Padre Celestial, que nos ama, que nos guarda y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que gracias una vez más por escucharnos. Recuerda dejarnos allí tu like, tu comentario, seguirnos en Spotify, en YouTube Music y en nuestras redes sociales. Dios te siga bendiciendo y hasta la próxima. Dios es real, no es religión, es una relación, pura conexión. En la calle o en casa, Él siempre está. Mi mejor amigo no me fallará. Compartiendo